Kiali, Neno toca Lilical El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 11ª casilla de la 14ª trecena, el Tonali Matlacli Guan Se Xochitl. Recuerden que estamos en una trecena regida por Xipetotec, ese ser desollado que nos invita a la transformación, a liberarnos de la cáscara para poder mostrar nuestra esencia divina, nuestro tona. También él es un encuentro con lo divino. Y recuerden que tenemos esa serpiente maravillosa por la que estamos transitando. Somos ese mismo ser que entró desde el principio de la trecena al cuerpo de la serpiente, que es pues Quetzalcóatl. Entonces estamos en esta transformación y hoy nos toca con el signo Xochitl ser precisamente como las flores, sonreír no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro ser. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues poner en armonía nuestro pensamiento, nuestro cuerpo, nuestra entraña. Nuestra psique está conectada a nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú te asumes como una flor, ¿cómo son las flores? Tienen aroma, tienen color, las flores nutren porque nos alimentan, las flores nos curan, nos sanan. Un tecito de 12 flores te relaja, un té de azahar. Las flores también nos endulzan los sentidos. Los jazmines, por ejemplo, huelen delicioso. Y los lirios que crecen así cerca de los lagos, cerca de los ríos, todas esas flores maravillosas, hoy somos cada uno de nosotros una flor. Las flores, sin importar las condiciones del clima y sin importar el suelo, muestran su belleza. Aun cuando ya no hay tierra y si tú vas caminando entre las banquetas, ¿a poco no has visto cómo brotan las plantas y brotan ahí pequeñas florecillas? Así nosotros vamos a brotar siempre que la fuerza de voluntad y nuestra fuerza heroica nunca se vea disminuida, porque nosotros tenemos toda hoy la oportunidad de ser estas flores maravillosas. Y les quiero contar un relato muy interesante. Bueno, antes les voy a decir que en el numeral 11 tenemos a Chalmecatecutli, también Yohualtecutli, o bueno, es una advocación del mismo Mictlantecutli, el señor del Mictlán, ese que resguarda ese espacio de silencio, de creación, y también a donde nosotros vamos mientras soñamos y logramos obtener semillitas de flores maravillosas para presentarnos aquí. ¿Qué tal los girasoles que van siguiendo el movimiento de ese gran tonatio, y después esos girasoles se hacen, el centro está lleno de semillas que nos nutren? O las giralunas, como dice la canción de Aute, ¿no? Esas flores que abren en la noche, se cargan de la luz de la luna, como la dama de noche, y otras muy bonitas que hay. O las flores que se llama, por ejemplo, la Yoloxochitl, que nos habla de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser así, como una flor abierta. Las flores son los órganos sexuales de las plantas, muestran todo lo que ellas son. Hoy nos toca hacia nosotros mostrar, quitarnos la cáscara, como nos dice Xipe, abrirnos y que nuestros pétalos muestren la grandeza de nuestro ser, que nuestra corola sea la más bonita el día de hoy. Bueno, la señora que rige el signo Xochitl es Xochiquetzal, la flor preciosa. Ella es la esencia femenina juvenil, es la advocación de Tonacacíhuatl, pero en ese ser que es la doncella, que es arrojada, que es inocente, que tiene mucha capacidad creativa. Ella misma es una chispa de creación. Cuando las mujeres quieren concebir la vida, quieren embarazarse, le piden a Xochiquetzal que sea ella esa chispa que genere o que propicie que la unión de esas dos células se conviertan en un ser maravilloso. Y entonces allá arriba, donde está cubierto de neblina, Ayopestli empieza a juntar las esencias que han de descender por ese Tamoanchan para que la vida se dé en el vientre femenino. Y entonces la mujer pase a otra etapa. Pero ahorita nos toca estar en esa doncella que es valiente, arrojada, que sueña, que es una estrella que está allá soñando, mirando el Tlalticpac. ¿Recuerdan a esa estrella? Es la misma Meyagual. Ella estaba en esa esencia juvenil mirando hacia abajo y Ejecatl la trajo.
la trajo y se fundió con él, se hizo un árbol maravilloso. Y después, bueno, pues el mito cuenta que hubo un momento trágico y que le concedió Ejecatl para que no quedara su vida sin ser algo más que grandioso, le concedió ser un ser vegetal y se convirtió en la planta de maguey. Y esto nos trae una enseñanza muy importante. Tú, independientemente de la edad que tengas, estás invitado a florecer, a mostrar tu grandeza. Leía yo por ahí una frase que dice que a veces cuando el cuerpo está enfermo, en esa fragilidad y en esa transparencia de un cuerpo que se está despidiendo, se puede mostrar la belleza de la persona. Y lo vemos en el mito porque el maguey, que es la propia Meyahual, antes de morir, levanta un quiote y una florescencia amarilla. Así que antes de morir, muestra la flor preciosa que es. Así nosotros, no importa en qué momento estemos, siempre estamos invitados a renacer y al florecimiento, a ponernos en sintonía. ¿Quién es el Señor de la noche que acompaña? Tlaloc, ese que hace la tierra fértil. En la mitología hay una historia en donde se cuenta que Xochiquetzal, una Xochiquetzal que fue creada de los cabellos de la gran Tonacacíhuatl por Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, estuvo, o fue pareja, estuvo así en unión con Tlaloc. Así que fíjense cómo Xochiquetzal es tan importante. Y bueno, inspiró también a Quetzalcóatl, porque miren, hay un relato que dice que, bueno, esta esencia de lo juvenil y de Xochiquetzal nos habla de esa fuerza creativa que todos tenemos y que radica en nuestro punto sexual. Nuestra sexualidad en armonía nos hace ser creativos. Cuando ponemos o alineamos nuestro pensamiento, nuestra psique con nuestro corazón y nuestra entraña, somos capaces de mostrarnos como una flor en todo su esplendor y su magnitud de color y de aroma. Bueno, este relato que les voy a contar habla de Quetzalcóatl. Él se estaba bañando en un río, o sea, Xochiquetzal estaba en su pensamiento, pero quien lo estaba abrazando era Chalchiutlicue, el agua, la de la falda de jade. Entonces se dice que entró en una éxtasis tan enorme que de su parte viril surgió un chisguete de vida que cayó en una roca y de esa sustancia nace el Sinacantli, el murciélago, cuya tarea dada por Quetzalcóatl es ir allá donde reposa Xochiquetzal en el Omeyocan bajo el árbol florido y tomar una fracción de su vulva y llevarla allá al Mictlán. En ese trayecto, cada gotita de sangre de esa parte hizo en el camino una flor blanca. Al llegar al Mictlán y ser reconocida esa fracción divina por Mictlantecuhtli y Mictacacíhuatl y bueno, ser colocada en un lugar especial porque ellos resguardan lo sagrado y lo divino, se convirtió en una flor blanca maravillosa y grande. Yo pienso que ha de haber sido una Yoloxochitl, una flor del corazón. Y esta emitió o dio, ahí nace así el aroma de las flores. Yo esto lo quise escribir a mi estilo y dice así: sigiloso el Sinacantli robó un fragmento de la vulva de la hermosa Xochiquetzal, carne viva que llevó hasta el Mictlán. Por cada gota derramada de su sangre brotó una flor silvestre y blanca, ruta del viajero errante. Palidecido trozo de la diosa que los señores del Mictlán honraron, originó el aroma de las rosas. Fieles a su independencia y sus raíces, las flores crecen, solitarias y ermitañas, lo mismo en los lagos que en las montañas, sobre el fango o el concreto, siguiendo el sol del día o la luz de la noche. Bajo ese rayo de luna también se abren las flores. Al beso apasionado de helados vientos, de sus pétalos se desprenden mariposas encendidas, nocturnas llamaradas, avivando van las pasiones de dormidos corazones. Y este tonali, Matlactlihuancesochitl, también me ha inspirado lo siguiente. En la calma del alba,
La tierra respira susurros de agua que danzan en el suelo. Tlaloc, Señor de la vida, acaricia las flores que despiertan llenas de anhelo. Matlacli Huan Se, el 11 que medita en el reposo sagrado, un eco profundo se detiene, el tiempo. La esencia invita a florecer, a ese florecimiento del alma. Al renacer en este mundo maravilloso, el ser se convierte hoy en lo que es Xochiquétzal, flor preciosa. Oh Xochiquétzal, tu aliento es caricia que envuelve la vida. En cada pétalo la belleza reposa, en cada latido la esperanza anida. Como la guacamaya que vuela y canta, nuestros sueños brotan en colores brillantes en el jardín eterno, donde el amor se levanta, la creatividad danza en ritmos vibrantes. Y así florecemos en el abrazo del viento. Somos semillas de luz, de alegría. En la espiral del ser hallamos el momento de ser lo que somos, poesía. Bajo el manto de Xipetote, regente de esta trecena, la tierra renace igual que nosotros en el ciclo profundo. La vida se asienta, del reposo surge la luz que nos trace el camino y en el florecimiento nuestra alma se alimenta. Estamos hoy invitados a satisfacer el cuerpo y la psique, a florecer, a adaptarnos a los cambios, a obtener de cada experiencia sabiduría. Recuerda que la alegría es una expresión espontánea de la libertad y la celebración de lo que eres. Así que recuerda que Matlacli Huan Se Xochitl, el tonali de hoy, es ni más ni menos que el florecimiento que es como el ciclo del agua que danza entre el cielo y la tierra, donde cada gota es un suspiro del mismo Tlaloc fertilizando la tierra. Nos toca ser Xochiquétzal, nos toca ser Xochipili, dualidad de Xochiquétzal, y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Huan Se Xochitl, perfume dulce en una noche estrellada. Soy Xochiquétzal, soy Xochipili, la flor que promete al tacto una caricia, una chispa creadora que pensada en flor termina siendo una pluma roja de la misma guacamaya. Yo soy música móvil, crepúsculo vegetal matutino, nocturno, a cada momento yo soy la belleza renacida en el Mictlán. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak. Y también me puedes encontrar en TikTok, porque recuerda que Lili Kaltonak no te abandona. Y hoy nos toca ser floridos, hermosos, preciosos. ¡Timota!